diferencia de, no solo de criterio, sino una diferencia del sentido del amor. Porque el sentido del amor mío era un sentido posesivo. Por suerte yo lo escribí hace muchos años, ¿sí? Pero el sentido del amor de mi otro hijo era ejemplar, porque era un amor que quería de verdad y que no le iba a pedir a alguien que deje de estar donde es feliz simplemente por venir a estar al lado de él. Este es el escrito que me pidió el padre Mateo Bautista, que figura en un libro, Renacer en el Duelo, un libro de él. Me ha puesto esta página que se llama La Diferencia. Bueno, y quiero disculparme también porque, imagínense, murió un hijo, las fotos, las ampliaciones de las fotos, ¿para quiénes son? Para el hijo muerto. Las flores del cementerio son para el hijo muerto. Las lágrimas son para el hijo muerto. Los hijos vivos en ese momento no reciben muy poco, pero además descargan con su propio duelo. Entonces cuidemos mucho los vínculos. Y si nos interesa la pareja, cuidémosla también. Porque el hecho de que yo haya perdido un hijo no justifica que mi pareja deba convivir permanentemente con un hombre triste, lloroso, que la desatiende, que no la mira, ni vestida ni desnuda. Entonces sigo perdiendo. Recuperemos la pareja, porque como les decía, ningún hijo se va prohibiéndole a uno momentos de felicidad o prohibiéndole hacer el amor. Bueno, creo que hemos hecho una recorrida más o menos de muchos temas que tienen que ver con el proceso del duelo. Me parece que me quedé cuando les hablé del acompañamiento psicológico, hablamos de la catarsis, hablamos de la etapa testimonial y de lo que era. Después viene el análisis de los obstáculos en el catalogismo, ¿no? Y finalmente viene el análisis existencial, que esa es la etapa donde el que concurre comienza a buscar su proyecto de vida y de crecimiento espiritual. Por eso, el esquema referencial conveniente para el acompañamiento psicológico del duelo es el análisis existencial. Ayudar a alguien a no quedar detenido frente a los obstáculos del duelo, a hacer un duelo normal, que sería mejor decir evitar un duelo complicado o patológico, y ayudarlo a que pueda encontrar su proyecto de vida, es decir, el desapego. Y ese proyecto de vida seguramente va a incluir de algún modo algún crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la escuela del sufrimiento hace que uno se acerque mucho más al dolor de los demás. Entonces va a incluir un crecimiento espiritual. Bueno, si logramos ayudar a alguien a hacer ese recorrido, terminar teniendo un proyecto de vida que le dé sentido, porque por ejemplo Víctor Rank con la logoterapia dice que la búsqueda inherente del ser humano no es la búsqueda de la felicidad, no es la búsqueda de la felicidad, porque ¿qué es la felicidad? ¿Qué era la felicidad para mí cuando mis 3 hijos vivían? Por ejemplo, es muy distinto a lo que puede ser ahora el concepto de felicidad. Entonces Víctor Rank dice, no, la búsqueda inherente al ser humano no es la felicidad, sino esa de significación, el ansia de significación. Es encontrarle un sentido a la vida. Si mi vida tiene un sentido que trascienda mi dolor y me permite acercarme al dolor de los demás y a cierto crecimiento espiritual mío, si mi vida tiene un sentido, la felicidad viene sola, viene incorporada. Por eso, porque si nosotros decimos, y la otra definición, la búsqueda de la felicidad es inherente al género humano, ahora, en el momento en que vivimos, podemos decir eso. Entonces, ¿cuál
Entonces, bueno, busquemos el ansia de significación, que nuestra vida tenga un sentido y que también la partida, la muerte, como se quieran llamar, o el alejamiento, ellos también tengan un sentido, que ha cambiado nuestro sentido. Alguna mamá, les pregunto a veces, después de que han sufrido enormemente, ¿no? Y les digo si para no haber tenido que sufrir tanto, hubiera preferido no tenerlo ese hijo. Bueno, la respuesta de la madre en general es que sí hubiera preferido tenerlo, aunque en algún momento esa felicidad se trunca, pero sí hubiera preferido tenerlo. Recuerdo una de las tantas frases importantes de Borges cuando él dice, refiriéndose a la mujer, hasta que no habla de hijos, refiriéndose a la mujer, dice, con las mujeres he vivido los momentos más felices y también los más desdichados de mi vida. Y he preferido ser feliz y desdichado a no ser ninguno de los dos. Esto tiene que ver con lo que les comentaba, de que la mayoría de las madres, sin decirlo a lo mejor con la publicidad de Borges, pero no, lo hubieran preferido tener, sin ninguna duda. A veces desde la literatura encontramos frases que uno las hace propias, aunque no se refieren a la muerte del hijo, pero como en este caso esto de Borges, porque es muy claro para explicar que es mejor ser feliz y desdichado a no ser ninguna de las dos cosas. También tantas frases referidas a la mujer, Macedonio Fernández, con la muerte de Elena, cuando dice, mientras duró, de todo hizo placer, cuando se fue, nada dejó que no doliera. Frase muy bien. Borges por ahí dice, tu ausencia me rodea como cuerda que abarca una garganta. Ahora, todas esas frases, yo soy muy lector, desde luego, pero no me hubieran llamado seguramente la atención tanto al que esto que yo le dije de Joseph Conrad, ¿no? Que memoria del corazón atesora los buenos recuerdos y desgasta los malos, está indicando que el tiempo cronológico también es necesario para que esos cambios, esos valores de actitud se vayan dando a través del tiempo. Así que te puedo hablar, ya te digo, de presenciar el duelo de mis hijos. También te puedo comentar de que así como hay muchos grupos de autoayuda para padres que perdieron hijos, algunos de estos grupos incluyen viudos, viudas u otras pérdidas significativas, pérdida de la mamá o del papá. Sin embargo, en todas partes y en todos los países que he visitado, es muy difícil el grupo de hermanos, el grupo de autoayuda para hermanos. Es muy difícil que exista un grupo de autoayuda para hermanos. ¿Por qué? Porque la diferencia, primero por la diferencia de edad, porque vos no podés trabajar en un grupo de autoayuda con una nena de 7 años y un muchacho de 25 o 30. Bueno, entonces hay mucha dificultad. Además, los padres no podemos ayudar más allá de ponerle el espacio físico o lo que sea necesario, porque el duelo de hermanos es otra cosa. Eso no lo puede coordinar un papá. Cuando yo hablo con mi hijo Carlos y hablamos de estas cosas, él perdió un hermano, yo no tengo hermanos, yo perdí un hijo, él no tiene hijos, son duelos distintos. Pero les digo, es muy difícil poder integrar un grupo de autoayuda para pérdidas de hermanos. Hay uno en Buenos Aires que está funcionando relativamente bien, que es de un grupo que no es Renacer, es un grupo que se llama Continuar, un grupo que para mi gusto funciona muy bien, muy bien. Es de la comunidad judía, pero aceptan todo tipo de duelo, desde luego, aunque no pertenezcan a esa religión. A
ahí hay un grupo hermano. Pero después, yo ahora vengo de afuera, de Madrid, no hay en Madrid grupo de hermanos, no hay en Girona, no hay en Hospitalet, no hay en Barcelona, ni en Lloret del Mar, no hay en San Sebastián, no hay grupo de hermanos. Es muy difícil. Y sería muy necesario, muy necesario. Hay un escrito en el libro del duelo que ustedes lo tienen, que se llama Dolor de hermano. Ahí yo trato de traducir un poco estas cosas que estoy comentando, ¿no? Hola, doctor, yo he perdido a mi hija hace 2 años, de la manera más cruel, que no le podría preguntar a usted ahora todo lo que necesito que se me responda. Preferiría, con todo el respeto que usted me merece, saber dónde funciona el grupo de autoayuda acá en Chipoleti para concurrir ahí, porque es mucho lo que tendría que hablar. Así que el tiempo acá me sería totalmente corto. Por favor, quisiera conocer a las señoras integrantes del grupo de autoayuda de acá en Chipoleti. Y los felicito por toda su sabiduría, doctor. Muchas gracias. Gracias, señora. Bueno, ahí la van a informar a la señora, ¿no es cierto?, de las mamás que coordinan el grupo de autoayuda en Chipoleti, que sería muy útil que pudieras acercarte y, bueno, plantear todas tus dudas y demás. Con respecto a lo... Sí, yo quería preguntarle cómo se resuelve el tema de la pérdida para los padres que tienen hijos desaparecidos. Bueno, yo creo que es una dificultad más el hecho de los hijos desaparecidos. Si bien yo les comentaba que uno de los obstáculos en el camino del duelo es la comparación, o la inútil comparación con otro duelo. ¿De qué murió el tuyo? ¿De qué murió el mío? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Se encontró? ¿No se encontró? No comparemos duelos. Nos vamos a juntar en la autoayuda porque todos hemos perdido hijos. No importa si era SIDA, si lo mató la policía, si lo atropelló un auto o tuvo una enfermedad terminal. Nos juntamos y no vamos a comparar los duelos ni vamos a decir un duelo es mejor que otro. Pero es cierto lo que vos decís, la falta de la evidencia física del cuerpo del chico que falleció genera una dificultad sobreagregada que es no poder cumplir con el ritual de la muerte que se requiere, porque si bien es probablemente lo más doloroso que uno tenga que vivir es ver el cuerpo muerto de tu hijo, porque esto es algo incomprensible, totalmente inexplicable. Si bien es tan difícil, pero es el primer paso para aceptar que se murió. En cambio, la falta del cuerpo físico del hijo suele ser un obstáculo más, que podríamos agregarlo a la larga lista de obstáculos que yo le di. Un obstáculo más es la falta de la evidencia del cuerpo físico, porque está desaparecido o porque dijeron que está desaparecido. Lo cierto es que a uno la falta del ritual de la muerte no le permite o le dificulta en principio ubicar nuevamente a su hijo, porque finalmente el lugar donde nuestros hijos descansan es dentro nuestro, sin ninguna duda. Primero, desde la singularidad del duelo, uno pensaba en el cementerio, pensaba en la habitación, pero finalmente está con nosotros. Ese es el lugar donde tenemos que ubicarlo. La falta del cuerpo yo la he encontrado, bueno, acá cerca, en San Martín de los Andes, cuando estuve hace 3 años. En San Martín me llamó la atención la estadística de suicidios que tienen, y por otro lado, el drama de muchos papás que no han podido
completar el ritual de la muerte, porque los lagos no devuelven los cuerpos. Los chicos que se ahogan en el lago tiene una temperatura de 5 grados en la superficie y baja 1 grado por metro, es decir, que el cuerpo no entra en descomposición y permanece intacto en el fondo del lago. Esto yo creo que está dentro de lo que yo he descrito como escenas temidas, tener que pensar eso. Pero finalmente, si bien no se lo puede sacar porque no hay forma de llegar a 300 metros de profundidad, nada de eso, finalmente uno lo tiene que rescatar y ponerlo dentro del grupo. En otro país donde yo me he encontrado con este obstáculo es en Colombia, porque allá muchas mamás tenían de los hijos el sable y el sombrero de cadete o lo que sea y un diploma que le entregó el ejército. Los chicos han muerto peleando con la guerrilla o peleando con paramilitares, los cuerpos no aparecen, y yo reconozco que es un obstáculo más dentro del camino del dolor. Esto no quiere decir que en estos casos no se pueda hacer un proceso de duelo normal, simplemente que hay que atender a esta dificultad como cualquier otra que se presente. Les estaba diciendo que me ocurrió con la mamá que habló recién, que quería interiorizarse el funcionamiento del grupo de autoayuda en Chipoleti, que la sugerencia que yo suelo hacer es que los grupos de autoayuda tengan un grupo llamado de bienvenida o de bendición, donde se reciba a los papás o a las mamás nuevas que recién entran. No se puede incluir a una mamá o un papá de entrada, ponerla en el grupo grande, porque uno no sabe cuál es el estado de ese duelo, y porque hay que cuidar al grupo, pero entonces ¿qué hay que hacer con esa mamá? ¿No se la deja entrar? Sí, se la deja entrar, pero a un grupo de admisión o de bienvenida, donde a lo mejor 2 o 3 o 4 papás que ya han transitado una etapa de su duelo la pueden asistir y pueden en cierto modo bancar o ayudarle la etapa de catarsis, la etapa de bronca, ¿cierto? No traerla al grupo grande, que ya está en una etapa testimonial que está funcionando de otra manera. A mí me parece que el grupo de autoayuda debería tener un grupo de admisión, un grupo grande que es una etapa testimonial y un grupo que fueron importantes en función de lo que sucede. Si no, no lo hubieran sido. Bueno, ¿quieren parar un rato? Porque estamos en el cuarto, ¿no? Paramos un rato y después descansamos unos minutos y después ustedes hacen preguntas, que quieren preguntas o aportes, o reflexiones y aportes, porque yo estoy permanentemente aprendiendo cosas de las mamás y los papás. Bueno, nos vemos en un rato. Bueno, tenemos un rato por delante y vamos a enriquecernos con algunas preguntas que ustedes puedan hacer o alguna reflexión que puedan aportar. Va a haber un micrófono para que ustedes puedan hablar. Bueno, buenos días. Mi nombre es María del Sacho y yo soy psicóloga. Pertenezco a un equipo privado que trabaja en psicología con pacientes y su familia. Entonces hacemos acompañamiento al duelo. Mi primera pregunta, bueno, se hablaba por ahí, porque esta invitación surge de Renacer, que habla de la muerte de un hijo. Cuando es la muerte de un padre, si usted ha tenido oportunidad de trabajar como un acompañamiento a los niños. Bueno, en realidad mi experiencia es al revés, ¿no es cierto? Padre que ha perdido un hijo, también he perdido a mis padres, sin duda. Y con respecto a los chicos, a los hijos chicos, no es mucho lo que yo te puedo decir porque no es eso mi trabajo. Sí te puedo comentar el tema de mi hija menor, por ejemplo. Esto es absolutamente experiencial.
A veces es difícil hablar de muerte, explicar la muerte, transmitir el concepto del alejamiento físico a una criatura, a un chico que todavía desde su impotencia no entiende la muerte. Pero indudablemente que de acuerdo a las edades pasan muchas cosas. Desde luego que mi hijo mayor perdió un hermano, mi hija menor, Valeria, perdió a un hermano, pero han hecho duelos distintos. En el caso del varón, de Carlos, yo creo que cuando muere un hermano contemporáneo, porque ellos le llevaban 2 años de diferencia, cuando muere un hermano contemporáneo mueren muchas cosas, porque muere un compañero de juegos, muere un cómplice de travesuras, muere alguien con el que compartían a lo mejor la habitación, el ropero, la casa, las cosas, la ropa que se intercambiaban. Yo he sentido, ya le digo, más allá de esa etapa donde yo quiero disculparme porque no he estado presente, digamos, de algún modo, he sentido como muy grande el dolor de los 2 hermanos, ¿no? Cada uno a su manera. El mayor, bueno, decidió, después de la muerte de Martín, no festejar nunca su cumpleaños, decisiones que ha tomado, y que yo las acepto porque el duelo es singular y cada cual hace su duelo. Yo no la comparto, porque creo que esto estaría dentro de ese inútil sentimiento de fidelidad a quien no está, porque si Martín pudiera hablar, le diría, no seas tonto, festejar tu cumpleaños, ¿cómo no lo vas a festejar? Martín era fiesta, ¿cierto? Pero bueno, él decidió no festejar más. De todos modos, cuando yo puedo, los 31 de octubre, cumpleaños, hace poco, puedo cenar con él, pero sin algarabías, ¿no? Además yo creo que no estoy de acuerdo con las algarabías, con la suelta de paloma ni de globo, yo no creo que la muerte de un hijo deba manifestarse a través de un festejo, no a través de la resignación ni del luto permanente, pero con dignidad, ¿no es cierto? Sin hacer ese tipo de algarabía. Entonces bueno, cuando yo puedo me arrimo, lo que pasa es que vivo en Madrid, así que no estoy, pero 31 de octubre sí, efectivamente yo estaba en Madrid, pudimos cenar juntos, ¿no? Él habla poco de su hermano, se ha quedado por algunas cosas de él. Mi hijo le llama como nuevo Carlos, mira aquí, pero él tiene el cinturón que dice él, no, Martín, ni aquí, que era del hermano. Y prefiere no dar muchas explicaciones cuando le preguntan, porque felizmente es muy discreto. A mí me gustan las personas discretas. La discreción a uno lo hace confiable. No es un chico que hable de más, y mucho menos con este tema de la de hace 5 años. Mucha gente con la que trabaja no sabe que hay un hermano, porque no es un tema para. Nosotros tenemos que buscar interlocutores válidos. Hay personas con las cuales sí podemos hablar, no con cualquiera, no es para ir a hablar con el carnicero, con el panadero. Esto es algo muy importante para nosotros, como para andar desparramando. Buscar interlocutores válidos. Entonces el duelo de él es ese. Martín estaba en el medio de los dos, por una cuestión de edad estaba en el medio, pero además por una cuestión de carácter. Entonces, cuando él fallece, Valeria tenía 7 años, y Martín era su ídolo, Entonces, fue muy difícil el principio del duelo de Valeria, porque ella jugaba con Martín, salía con Martín, la llevaba en moto, iba al río, a la kayak, bueno, hacían travesuras, mucho más que con el mayor. Entonces, realmente era su ídolo. Ella me llegó a decirme, no le digas nunca a Carlitos que Martín era mi ídolo. Ahora, al no estar Martín, entre se han acercado mucho, como que han ido juntándose más. Pero Vale tuvo dificultades para elaborar su duelo, bueno, tuvo que tener un apoyo psicológico. En su momento le tenía mucho miedo a la muerte, sentía a la noche que Martín la iba a venir a buscar, porque como Martín era tan travieso, Martín la iba a venir a sacar de la cama, a buscar. Esto le duró mucho tiempo. Ella tenía mucho miedo de
de llegar a cumplir 20 años, como tenía Martín, porque creía que ella no iba a pasar los 20 años, una serie de cosas. Ahora tiene 22. Lo sigue recordando mucho porque tiene una imagen muy vívida de su hermano, así que lo recuerda. Pero las cosas van cambiando. El tiempo, Gerhard Lohmann, que a lo mejor ustedes leyeron el libro, que es un rabino que escribió cuando un ser querido ha muerto, ¿no? Vivir cuando un ser querido. Lohmann dice que el tiempo es neutral, que el tiempo pone y quita el tiempo cronológico, que lo que importa es lo que uno hace en ese tiempo. Esto evidentemente es cierto en algún aspecto, porque cuando yo encuentro a 10 mamás con un tiempo cronológico igual, supónganse 10 mamás o papás, yo hablo más de las mamás porque son las que más participan. Ustedes ven, si hacemos acá una estadística y en todo lo que pasa lo mismo, hay una proporción de 10 a 1, ¿no es cierto? Si yo me encuentro con 10 mamás que tengan el duelo del mismo tiempo cronológico, digamos, las 10 mamás están distintas. No es que porque pasó un año o dos están todas iguales. Porque esto tiene que ver con lo que yo le decía, yo puedo cruzarse de brazos y esperar que el tiempo pase. Entonces, de acuerdo a que cada mamá hizo, su duelo de distancia es distinta.